luego cuando puedas. Esta nueva agresión yo creo que nos vuelve a llenar a todos de indignación, de dolor, hasta de impotencia, ¿no? Porque por más que repetimos los mensajes, pues todavía hay quien está dispuesto a no sentirse, a no tener respeto por a otra persona, llegar hasta lo más duro de todo, que es la agresión y la muerte, ¿no? Y esto es muy duro y hay que volver a decir que ponemos a disposición de todas las mujeres que se puedan sentir en este riesgo todos los recursos que tiene el Ayuntamiento, en coordinación con los que tiene la Generalidad, con los que tiene el Estado, que son muchos recursos, pero no solamente ya de tipo jurídico, sino también de tipo laboral o de tipo de asistencial o con los niños, o con incluso tendremos nosotros algún recurso de intentar dar conferencias a los maltratadores para evitar que puedan, para que podamos llegar a tiempo, ¿no? A que acudan a los centros de las administraciones para que puedan tener y recabar la ayuda que necesiten, sea de información, sea de formación, sea laboral o sea jurídica. Llevamos 2 meses, no llega, mes y medio de año, y ya tenemos 4 víctimas en este año y 7 huérfanos. Es tremendamente triste las consecuencias derivadas con los niños.